Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Negocios. En esta oportunidad nos pareció interesante traerles a ustedes un tema que hay veces que unos lo sufren, otros se benefician al respecto, que es el mercado de frontera. Estas oportunidades comerciales y de negocios que aparecen cuando los tipos de cambio o las partes impositivas de los países que están en la frontera te benefician o te perjudican. Y para eso me pareció muy interesante invitar a Francisco Bulanti, Fran, le vamos a decir, que tiene mucha experiencia en comercial y en trade marketing, ha trabajado en empresas de consumo masivo, y esto nos va a dar un punto de vista muy interesante, dado que él lo ha vivido muy enérgicamente a lo largo de los años. Así que, sin más preámbulos, ¿qué haces, Fran? ¿Cómo andás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Un placer verte de nuevo y gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar contigo y ser parte de tu proyecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Fran, nada, está planteado el tema, frontera, vos vivís en Uruguay, has comercializado en Uruguay diversos productos, el tipo de cambio de Argentina, de Brasil, vos estás ahí medio en un sándwich. Me pareció muy interesante lo que vos podés aportar a este tema. Nada, y bueno, y entender un poco cómo se vive desde Uruguay el mercado de frontera, ¿no? Como para empezar. Bueno, sí, la verdad que no solamente lo vivo comercialmente, sino que soy de la zona del litoral, nacido en Paysandú, frontera con Colón, Entre Ríos. Y bueno, es un tema que lo viví desde mi nacimiento prácticamente, en distintas situaciones y coyunturas económicas de Argentina o de Uruguay, independientemente de dónde vaya tocando. Pero la primera que me acuerdo tenía 9 años, en el año 89. Me acuerdo que vino un cimbronazo en Argentina y bueno, me acuerdo que fue realmente, me acuerdo que era chico y iba a Argentina, iba a Colón a consumir o de alguna manera a realizar compras, de alguna manera con mi familia, quizás de conveniencia, que realmente había una diferencia importante y bueno, eso lo viví como un actor en ese momento de consumo, pero bueno, luego pasan los años, a uno lo agarra en otro momento y profesionalmente y sí, realmente el tema económico es un tema muy, muy complicado para la frontera de Uruguay. Y prácticamente te diría que hace 7 años Uruguay ha tenido idas y vueltas con la coyuntura de Argentina, como varias etapas. Hubo una etapa en los últimos años muy fuerte a favor de Uruguay, que fue el tema de pandemia, por ejemplo, donde la pandemia se cerraron obviamente las fronteras y los puentes, y eso realmente, de alguna manera, impositivamente, o la economía de consumo del mercado uruguayo pudo ver realmente cuál es el potencial que hay ahí entre frontera de Uruguay y Argentina y marcó guarismos quizás inéditos de un crecimiento de un 30%, 2020 contra 2019, 30% de consumo. Imagínate la recaudación impositiva también, ¿no? Claro. O sea, realmente ahí es donde el consumo local de frontera explotó y se abrieron incluso rubros que eran inéditos para esa zona, como vinotecas, el aumento de apertura de puntos de venta como de peluquerías, y distintos rubros que realmente uno no sabía que se fugaban de alguna manera hacia la frontera. Y bueno, y después vino un poco la debacle, donde se da a partir del 2022, 2023, una de las mayores brechas, el blue que se dispara, y un peso uruguayo constante de alguna manera. Y bueno, hay estudios de universidades de acá, de Uruguay, justamente de estudios de frontera, donde se producen la mayor brecha en la historia
entre productos de consumo de Uruguay y Argentina, ¿no? Si bien la brecha siempre estuvo, lo que alarmó y lo que llama la atención fue lo que se disparó la diferencia de precios entre 3X y 4X en ítems de cuidado personal o cuidado del hogar, o sea, realmente ítems muy importantes para la canasta, ¿no? Ahora, Fran, te escuchaba hablar de el aumento doble dígito. Me imagino que también cuando estás del otro lado la caída es doble dígito. ¿Cómo defendés eso ante un presupuesto, ¿no? Porque me imagino que cuando creces doble dígito todos te aplauden, sos un fenómeno. Ahora el año siguiente hay que ir a defender eso y siempre los presupuestos son sobre la base de lo conseguido. Exactamente. Bueno, primero, como decís vos, cuando la base crece, es un premio o es una satisfacción, pero al otro año te puede jugar en contra. Y bueno, ahí lo que uno hace es salir a explicar y entender y generar empatía en la gente que maneja los presupuestos de cómo apalear esa situación. Es difícil a veces cuando uno maneja marcas globales con matrices en otros países, explicar el tema de frontera. Claro. Es difícil explicarle a un europeo, a un americano, que si bien hay temas de frontera en Estados Unidos o en Centroamérica, explicarle que te tienen que dar un presupuesto adicional para mantener el volumen o para no caer más de lo que está cayendo. Porque normalmente uno toca la puerta para pedir presupuesto para crecer. Pero acá, si vos pedís presupuesto para no seguir cayendo, es una mala nota también. ¿Se entiende? Y atrás de todo esto, lo que engloba el aspecto social, o sea, el tema del consumo en frontera, que no es solo contrabando, es consumo, es un tema de estructura social. O sea, hay toda una economía atada a la economía de frontera. Como te decía, gente que se va a cortar el pelo a Argentina, gente que hace los servicios de los autos en Argentina, gente que vive en Argentina porque los alquileres son más baratos y cruzan al Uruguay todos los días. Bueno, el rubro gastronómico ni que hablar, ¿no? Y otros artículos que no son de primera necesidad, pero quizás la gente se empieza a dar gustos que antes no se daba, como lo que fue la explosión de las bebidas de los vinos BCP, ¿no? De alguna manera, que también generó un boom y un consumo en Uruguay. Esa industria creció, no estuve nunca tan metido, pero creo que creció a un ritmo de un 70% anual. En pandemia y post pandemia siguió creciendo doble dígito alto. Entonces, claramente, uno va a pedir ese presupuesto para poder mitigar el impacto de la moneda en Argentina. Son momentos difíciles, ¿no? Bueno, a veces hay apoyo, a veces no, pero bueno, mal o bien se mantienen. Lo que sí genera el comerciante local de frontera empieza a contraerse y como que es mucho más cauto al momento de emprender. O sea, es el famoso dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿viste? Sí. Entonces, quizás en otras geografías uno ve una oportunidad y la explota, y acá el emprendedor de frontera es mucho más cauto, ¿no? Fran, y vos podés identificar, vos trabajás en empresas, o tu experiencia principalmente es en empresas de consumo masivo. ¿Vos podés identificar ese volumen que se va a la frontera o me imagino que no el 100%, ¿no? Pero hay clientes, por lo menos acá en Argentina, hay clientes que vos sabés que si les vendés, probablemente gran parte de su volumen vaya a la frontera. Entonces, ¿se puede discriminar eso? Y bueno, la cuenta es clara. Me gustaría estar en los sistemas de la industria en Argentina para ver cuánto crecieron los distribuidores del litoral de Entre Ríos, ¿no? Que creo que los últimos años fueron los mejores de la clase en Argentina. Bueno, los guarismos, más o menos, como te decía,
lo que se pudo medir en pandemia, que es como quien dice un país cerrado con todo el ahorro y la liquidez en Uruguay, marcaba unos guarismos del 30% o más de crecimiento en lo que es consumo. O sea, que uno supone que en esos momentos, cuando se abrió y la brecha fue muy grande, los valores anduvieron en torno del 30 y 40%. Es muy duro, porque veías locales cerrados, gente, lo que son las cámaras de comercio de frontera, muy, muy decepcionadas. También porque para el gobierno es una decisión difícil, porque cuando empieza a tomar decisiones difíciles en fronteras, por ejemplo, el kilo cero, como se dice, eso también genera quizás desempleo en todo lo que es la franja del litoral de Uruguay, ¿no? Entonces, más o menos lo que se calculaba que es una fuga de un 30% del consumo, ¿no? En los peores momentos, ¿no? Hoy con un peso argentino mucho más fuerte, la recuperación, el otro día hablaba con algún conocido a la vuelta del rubro de la bebida, la recuperación estuvo en el entorno de un 15 y un 20% respecto a cuando estaba el anterior gobierno en Argentina, ¿no? O sea que más o menos andan esos valores. Ahora, estaba pensando, ¿cómo es el manejo de las políticas comerciales cuando sos el invadido, digamos, ¿no? Porque siempre las billeteras son limitadas y, bueno, o sea, en un momento que haces, te resignás. Sí, bueno, esto va a pasar y aguanto porque no podés luchar contra los molinos de viento en algún momento. Y bueno, ahí tenés que ser muy creativo y elegir de alguna manera las batallas que podés y querés pelear. Por ejemplo, agarrás tu Pareto de SKUs y ves los que lideran en frontera y de ese Pareto elegís 3 o 4, justamente, como decís vos, como los recursos son finitos, elegís 3 o 4 luchas para que el core del negocio de esa categoría no se derrumbe. Entonces, de alguna manera es como que liberás equipaje del avión y ponés todas las pilas en tu top 10 SKU que te pueden mover un determinado mercado, ¿no? Es muy difícil porque eso genera que abandones momentáneamente el resto del negocio, de alguna manera decirlo, foco también, ¿no? Foco, y después recuperar eso es muy difícil. Y también recuperar la confianza como digo, de la segunda fuerza de venta, que es el vendedor del distribuidor, el que te defiende el negocio en el mostrador. O sea, es difícil convencer a un vendedor que llega al punto de venta, ya comprando, cuando te muestra un mailing de la frontera que te traen los productos 3X más baratos a tu casa, ¿no? O sea, es increíble, pero es así, eso sucede. Ahora en menor medida, pero sucedía. Entonces es un poco, como dice la canción, cuando pase el temblor, esperar que pase un poco el temblor y surfarla, mitigando el impacto de la mejor manera posible. Porque además, paradójicamente, tu top 10 SKU debe ser lo que más te invade. Bueno, sí, en realidad hay todo un tema y uno se empieza a meter y es apasionante el mundo de lo que es el consumo de frontera. Normalmente lo que seduce al que pasa mercadería de un lado al otro es algo que cubique poco, ¿no? Que cubique poco de mucho valor y que el gap de precio sea muy grande, o sea, que el spread sea muy grande. Entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, eso y una máquina de afeitar? ¿Viste? Una máquina de afeitar cubica poco, podés meter mucha plata dentro de una guantera de un vehículo, de un auto, de una chata, como le dicen, y la diferencia de precio llegó a ser 3X, 4X Argentina contra Uruguay, una locura. Entonces, cuando vos empezás a achicarte y la diferencia ya es de, por decirte, un 15%, ahí te eligen a vos porque hay un respaldo comercial, hay crédito de la casa, o sea, tenés un vendedor que te visita todas las semanas. Entonces, vos apostás a desincentivar ese tipo de productos. Del otro lado del ring, te digo,
por ejemplo, vos que tenés historia de pañalero, el pañal es justamente es mucha guerra de precios, pero es muy complicado transportarlo porque cubica mucho y tiene poco margen. Entonces, claro, de alguna manera, al puntero, por ejemplo, que se le dice al que pasa la merca, no le seduce pasar algo tan grande que le pueda sacar poca diferencia de margen. Ok. Bueno, Fran, no te voy a sacar más tiempo. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalaste. Súper interesante del mercado de frontera, da para hablar horas y horas. Lo que sí te iba a joder con la última pregunta, que se la hago a todos, así que vas a pasar por esta también, que es ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo. Bueno, quizás viene del lado del deporte, pero aplica a todo, ¿no? Y aplica a la vida y a lo profesional. Que son como 3 palabritas, viste, que la decimos mucho, es la actitud mata talento. Actitud mata talento. Y bueno, creo que si rápidamente alguien piensa a alguien que le pone mucho corazón, mucho empeño, mucho huevo, quizás termine llegando más lejos que alguien que es talentoso y viste siempre en el fútbol que el hermano jugaba mejor que el que llegó. Sí. Bueno, esa es una frase que tengo mucho de cabecera. Bueno, gracias, Fran. Gracias, Lucas, gracias por la invitación y un placer volverte a ver. Dale, estamos hablando. Chau. Chau, esto fue Hablemos de Negocios, gracias.